Muy, pero muy buenas noches a todos. Acaba de ganar el Sportivo Trinidense, señoras y señores. Sí, así como oyeron, segunda victoria consecutiva del conjunto del Triqui, primera vez en el año que sucede eso. Le ganamos al Ameliano por 1-0 en la Fortaleza Piquisiri del estadio de Ameliano en la ciudad de Villeta. Tremenda victoria. Una felicidad inmensa la que siento cuando Triqui gana y más a un rival directo. Algo que desde el inicio de año hago hincapié, es derrotar a rivales directos, a aquellos que pelean con nosotros ahí, ya sea los puestos de abajo de los promedios, y ahora para bien, ¿por qué no hablar de puestos coperos? ¿Por qué no hablar de Copa Sudamericana? Se vale soñar, lo conseguimos hace un año. ¿Por qué no irnos con esa mentalidad de ahora en más? Sí, señores. Claro, con humildad siempre, trabajando, estando atentos, obteniendo resultados, asegurándonos un buen colchón de puntos para asegurar la tabla de los promedios. ¿Y por qué no? Mirar hacia arriba. Todo es posible. Sabemos bien que con este plantel todo es posible. Y justamente ya dentro de poco va a ser un año de que Trinidense jugó el partido más histórico que pudo haber jugado alguna vez en su 90 años de vida institucional, que fue en la Bombonera ante Boca Juniors. Y ¿por qué no? Podemos soñar, podemos seguir soñando y más con estos jugadores, con este plantel que va demostrando fecha a fecha que se puede, que no son casualidades los resultados que vamos teniendo, esas casi victorias que nos empataban sobre el final o esos empates sólidos que teníamos. En síntesis, el no perder, el no perder. No es casualidad que Trinidense hace varias fechas ya venga invicto. Desde el partido contra Olimpia, si no me equivoco, que estamos invictos. Y eso está bueno, eso está bueno. Habla de regularidad y habla de puntos y resultados sobre todo. Bueno, a continuación le voy a dar el equipo como paró Trinidense. Como siempre, Víctor Zamudio en el arco. Los centrales fueron Agustín da Silveira y el Pichón Villalba. El lateral izquierdo fue Diego Melgarejo y por la derecha estuvo César Benítez. En el medio tuvimos a Gustavo Viera, al capitán Beto de la Cruz. Estuvo también Cuca Román y Cristian Martínez. Arriba jugaron Manu Romero y Néstor Camacho. Cabe destacar que en el segundo tiempo ingresaron Juan Salcedo, ingresó Diego Torres, ingresó también Chiquito Jiménez, así como Ronaldo Báez, y lo mismo hizo Marcos Gaona, que ingresó por Beto de la Cruz. El rendimiento del equipo en general estuvo bien. Si, si bien el primer tiempo costó un poco adentrarnos al juego, adentrarnos al partido, por obvias razones. Ameliano era local, Ameliano era el exigido, el que tenía que proponer. Y fiel a nuestro estilo de juego también, el contragolpe, nosotros decidimos esperar. Trinidense como que se replegó un poquito, esperó más, en una suerte de ver qué sucede, de ver qué pasa. Trinidense fue a esperar el encuentro, no fue a chocar, a golpear con todo. No quiero decir que fue a especular, pero esperó. Fue una estrategia que funcionó, evidentemente, y es la que más le sienta bien al equipo, la del contragolpe, porque tenemos jugadores rápidos. Un Camacho que si está encendido, te mete cada pelota. Un Manu Romero que si está encendido, no lo para nadie. Lo mismo va con Diego Torres, con Román, Cuca Román, que no para de correr. Termina el partido y el tipo sigue corriendo. Beto Prolijito también. Tenemos de todo. Hoy destacaron muchos, pero si me quedo con uno, sin duda alguna, discúlpeme, saca una locura de partido nuevamente de Víctor Zamudio. Cada partido tiene alguna que otra parada. Increíble. Ganemos, empatamos, perdemos, pero él siempre tiene una parada. Es impresionante el rendimiento de Víctor Zamudio. Y hoy nuevamente fue figura con un par de atajadas, una que tapó con la cara. Y tras esa tapada, la siguiente jugada nos hacen el penal. Una infracción contra, a ver, creo que fue contra, no sé si fue contra Romero o contra Martínez, creo que fue la infracción, que por suerte Néstor Camacho capitula y convierte el gol,
capitaliza, mejor dicho, capitaliza y convierte el gol para el conjunto del Triqui para pasar arriba 1-0. Es importantísimo porque si en esa tapada no se originaba el resto, para que vean cómo es de primordial y esencial el puesto del arquero y lo que es Víctor Zamudio para este equipo, un pilar importantísimo que no puede faltar en el conjunto del Triqui. Y tras el gol nos sentimos un poco más cómodos en el encuentro. Metimos varias contras que no pudimos liquidar. Romero hoy no estuvo fino. Qué decirle, el otro día la primera que toca la manda a guardar y mete el gol del campeonato. Y en este partido estuvo deslucido, no estuvo preciso, por decir así, en cuanto a la finalización de jugadas. Pero es solo una observación, claro. Hoy en línea general el equipo estuvo bien. El uruguayo de Silveira estuvo bien. También Picho Villalba, como siempre, cumpliendo. Melgarejo también con varias corridas que tuvo. Así como también César Benítez, que estuvo también aportando la experiencia. Al igual que Beto. Al igual que el pibe Martínez también, que tuvo un buen partido. Cuca, como ya les digo siempre, un todoterreno, no para de correr. Y Viera que, como ya les dije, Viera es bueno. Si es que no se manda alguna de las suyas, bien. Está manteniendo el nivel, está siendo regular, le está respondiendo a la confianza del profe, por suerte, bien. Hoy Laucha, bien. Y qué decirle de Camacho. Un jugador de experiencia, un jugador con una clase. Nada nuevo, no voy a venir a descubrir nada al decir que Camacho es crack macho cuando quiere. Crack macho. Hoy lo demostró y con creces. Y también los hombres que entraron en el segundo tiempo. Chiquito entró un poco impreciso, ¿verdad? No pudo hacer mucho tiempo así con la pelota como suelo yo destacar de él. Entró un poco impreciso, o se puede decir también que los defensores ya lo conocen y lo entraron a morder a él y todo le venía la pelota y lo encimaban al toque. Yo creo que un poco de las dos cosas. Normal, no pasa nada. Gaona entró también en vez de Beto. A ver, Diego Torres nuevamente entrando, corriendo, metiendo. Un gran jugador, Diego Torres. Salcedo, que tuvo minutos después de varias fechas, creo, si no me equivoco. Entró bien también. En líneas generales, como ya les dije, bien. Ameliano, que propuso, lo intentó hasta el último. Casi se me va el alma al cuerpo cuando al final del encuentro, tras un córner, encuentra el gol Ameliano, pero por justicia divina fue anulado, ya que hubo un offside. Y nada, eso iba a empañar un poco el rendimiento del conjunto del Triqui hoy, que se tomó revancha, se puede decir, se tomó revancha tras la primera fecha que perdimos, ese doloroso 2-1 que hasta ahora me duele, pero tras este resultado como que esa herida ya cierra. Porque, como les digo, siempre que perdemos contra rivales directos los tengo presente y me duele y me pica, no sé qué hace mal sabor de boca, pero ese sabor ya se fue ahora con esta victoria, una victoria justa, merecida, trabajada sobre todo. Lo que le espera al conjunto del Triqui. Nosotros nos toca jugar este jueves 10 de abril contra Tembetarú en el Martín Torres a las 8 horas. Veremos qué pasa. Otro rival directo. Todavía tengo esa espina, hablando de espinas, de aquel 2-2 que nos mete sobre final y casi nos ganan. Vamos a ver. Y ahora nos metimos ahí, Nos metimos ahí en la tabla. Igualamos las líneas de Cerro y de Olimpia y de Guaraní. Claro, tenemos un partido más. Ellos tienen que jugar todavía sus respectivos partidos este finde. En líneas generales, la tabla, Libertad allá lejos con 27 puntos. Ahí está Guaraní con 19. Y luego venimos nosotros, Olimpia, Triniense y Cerro Porteño con 18 puntos. A ver, tenemos que esperar que el Libertad gane y se vaya. Le gane a Cerro, Cerro se quede y qué sé yo, Guaraní, Olimpia empaten. No sé. Lo que más espero y lo que creo que es prioritario, sí, es sumar puntos, sumar. Alejarnos de la tabla de abajo y pensar, ¿por qué no?, en clasificar a Sudamericana. Sería algo lindo, sería algo bonito repetir competencia internacional. Todo se puede esperar, estamos para soñar. Como dice el presidente Norman Rieder, creer para ver. Sobre el tamaño de lo que soñás, así es.
Y Triqui está para todo. Hoy lo demostró una vez más. Y nada, a dormir feliz, a dormir contento. Triniense consiguió una victoria importantísima. Disculpen, con el grito del gol se me fue la voz. Ya se imaginarán la felicidad cuando metió Camacho el penal. Sabrán entender. Y nada, dejo acá esto. Les agradezco a todos por el apoyo entre semana con los videos de Cerro y de Olimpia de la Copa Libertadores. Voy a tratar de cada fecha de Cerro y Olimpia, al menos prometo hacer los videos y reacciones de ambos equipos en las competencias internacionales. Y nada, nos vemos eventualmente en la semana cuando juegue Boquita por torneo local o Cerro y Olimpia por la Libertadores o lo que sea. Estamos a las órdenes y quédense atentos que se viene más contenido día a día. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.